Amén, amén. Vamos, hermanos, entonces y oyentes también, a pasar a la lectura bíblica del día de hoy. Vamos inmediatamente entonces a pasar al sermón, un breve sermón, claramente con un énfasis evangelístico el día de hoy, un breve sermón que vamos a poder ver. Y para eso voy a invitarles a que pueda abrir sus Biblias, espero que tenga Biblia a mano, y pueda abrir su Biblia en el libro de Levítico, en su capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículos 24 y 25. Vuelvo a repetir. Levítico capítulo 23, desde el versículo 24 al versículo 25. Vamos entonces a leer la palabra de nuestro Señor en el nombre de Jesús. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Esto se refiere a una de las fiestas de Israel. Hoy hablaremos de la fiesta de las trompetas. Quizás este término de la fiesta de las trompetas suene un poco desconocido para muchos, raro, puede que sea la primera vez que usted escucha que existe una fiesta de las trompetas, ¿cierto? Pero vamos a tratar de comprender de qué se trataba esto, en qué contexto está, y para eso le invito a que escuche con mucha atención lo que vamos a hablar, para que usted pueda comprender eh, esta, esta información y cómo hoy día y cómo la relacionamos con Cristo y qué tiene que ver con nosotros el día de hoy. Lo primero que vamos a decir es que el Señor, ¿cierto? Cuando escoge a este pueblo de Israel, se empieza a desarrollar la historia, Israel cae ciertamente en la esclavitud en Egipto, Dios lo libra, ¿cierto? A través de la persona de Moisés, y comienza una relación quizás ya en libertad de este pueblo de Israel. Dios manda a Israel a que celebre 7 fiestas. El 7 tiene una connotación de plenitud, de perfección. Eso quiere decir, o con eso se relaciona el número 7. Y estas 7 fiestas, la gran mayoría de los profesantes de la fe la ha escuchado, o sabe, o alguien que conoce un poco de Biblia sabe cuáles son. Hasta incluso muchas personas que no tienen nada que ver con la Biblia saben o celebran de alguna manera, puede ser equivocada o no, alguna de estas fiestas. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Es algo que ya se celebra de una manera totalmente transversal, sean profesantes de fe o no, puedan creer en Dios o no, siguen celebrándola de diferente manera. Es entendible que se celebra de una manera totalmente tergiversada, pero se habla de la Pascua, se utiliza el conejo de Pascua, etcétera. La Pascua era una de las fiestas de Israel. Otra fiesta, la segunda fiesta, era la fiesta de los panes sin levadura. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. La cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés. Después viene la quinta fiesta, que es efectivamente la fiesta de las trompetas, lo que estamos viendo el día de hoy. Después venía la fiesta de la expiación y la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora aclararemos algo nosotros en este momento. Las primeras 4 fiestas tienen que ver o están relacionadas con la primera venida de Cristo. Las primeras 4 fiestas están relacionadas directamente con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las últimas 3 fiestas, en este caso la fiesta de las trompetas, la expiación y la de los tabernáculos, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Esta fiesta, hermanos, de las trompetas,
Dios manda que el pueblo de Israel la celebrara en el séptimo mes, en el primer día. Estas trompetas no son como las trompetas que quizás nosotros hoy día conocemos como el instrumento musical que tiene tres clavijas, ¿cierto? No, estas trompetas son lo que nosotros conocemos como un chofar, que es básicamente un cuerno de carnero, el cual se sopla y emite un sonido X. A esto se refiere. En ese tiempo se utilizaban estos cuernos de carnero para emitir cierto este sonido que es como de una trompeta. En el antiguo Israel era muy común la utilización de estas trompetas. Se utilizaba para diferentes cosas. Por ejemplo, para advertir del peligro de un ataque enemigo. Se utilizaba, por ejemplo, cuando se quería hacer algún anuncio importante. Si es que, por ejemplo, venía el rey a cierto pueblo, se utilizaba el chafar para anunciar. Cuando había una convocación, ¿cierto? Cuando se llamaba a todos, había también un chofar. Se tocaba a modo de anuncio. Números, capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente. Asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, en el primer día de vuestros meses, tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. La utilización de estas trompetas, de este chofar, de emitir estos sonidos, no solamente se limitaba al día o a las fiestas de las trompetas, sino que se utilizaba también en otras cosas. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero específicamente había un día en el año, el primer día del séptimo mes, que era un día de reposo, en el cual se celebraba la fiesta, ¿cierto?, de las trompetas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta fiesta de las trompetas? ¿Qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Porque muchos podrían o preguntarse en este momento, bueno, ¿qué tienen que ver estas fiestas del Antiguo Testamento con nosotros? Lo primero que ya dijimos es que las terceras últimas fiestas, partiendo de la fiesta de las trompetas, la fiesta del tabernáculo y también la fiesta de la expiación, están relacionadas directamente con la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros ya estamos esperando. La iglesia espera el regreso de Cristo. Durante la historia, hermanos, la historia de Israel, esta fiesta en particular, la fiesta de las trompetas, ha recibido una enorme cantidad de nombres. Y quiero nombrárselos porque a través de esto nosotros vamos a ir inmediatamente relacionándonos con lo que efectivamente significa o hacia dónde efectivamente apunta. Escuche con atención. Y no vamos a decir los nombres en hebreo porque no vale la pena. Vamos a decirlos en español. Se les conoce esta fiesta también como, por ejemplo, la fiesta del arrepentimiento. Se conoce como el día de las trompetas. Se conoce como el día del despertar. Se conoce como el día del juicio. La coronación del rey. Todos estos son nombres que también se le han dado a esta fiesta. Mire muy bien, escuche, el día del arrebatamiento. Se le conoce también como la fiesta del día escondido, porque nadie sabe cuándo será. Esto se debe específicamente que el calendario hebreo va de alguna manera en línea, digamos, con la luna, ¿ya? Y básicamente parte el día cuando se empieza a asomar la luna. Había un problema que se daba generalmente con este tema de la luna, porque cuando venía el primer día, o se esperaba el primer día del séptimo mes, la señal de que comenzaba el mes era efectivamente que la luna asomara. Pequeños hilitos de la luna se asomaran. Y a veces eso pasaba el primero o el segundo día. Por tanto, se le da este nombre como el día desconocido, porque no había certeza absoluta de cuándo esto específicamente iba a suceder. Y puede sonar hasta
no sé si irónico, podríamos decir que efectivamente todo esto está relacionado con lo que va a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal como para los hebreos el día de la fiesta no tenía un comienzo claro, porque no se sabía específicamente cuándo efectivamente se comenzaba esta fiesta, la verdad es que nosotros también hoy día no sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo volverá. Y nosotros nos damos cuenta por los diferentes nombres y efectivamente por lo que indica en el calendario profético, podríamos decirlo así, de la Biblia, podríamos decir claramente que la fiesta de las trompetas apunta directamente a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a tener que ver algunos pasajes del Nuevo Testamento. Yo le invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15 al versículo 18. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuche bien, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Encontramos en Tesalonicenses el apóstol Pablo escribiéndole, ¿cierto?, a nuestros hermanos en Tesalónica, que la segunda venida del Señor, cuando Él vendría a derramar juicio, cuando Él viniera a, digamos, a establecer definitivamente la justicia sobre todo el mundo, a derramar también su ira, ¿por qué no? A rescatar, ¿cierto?, a su pueblo. Inmediatamente podemos recordar algunos de los nombres que dice, ¿cierto?, con los cuales se conoce a este día de la fiesta de las trompetas, el día del arrepentimiento, del despertar, el día del juicio, la coronación del rey, que finalmente va a ser lo que sucede ese día cuando Cristo vuelva, el día del arrebatamiento. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, nosotros sabemos, hermanos, que esto vendrá con un sonido de trompeta. Y volvemos a decir, no de las trompetas que nosotros conocemos, ¿cierto?, del instrumento, sino con un sonido de chofar. Vendrá el Señor en las nubes y a nosotros nos arrebatará, nos juntaremos con Él. Los que murieron en Cristo resucitarán primero y se juntarán con el Cristo antes que un poco que nosotros. Fíjese lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se irán las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Esta es una descripción gráfica de lo que sucederá también cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Todo será caos, habrá truenos, relámpagos, el cielo se abrirá, habrá terremoto, granizo, y veremos en las nubes del cielo descendiendo al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, a derramar su ira sobre las naciones. La fiesta de las trompetas apunta directamente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Mateo 24, que también habla de lo mismo. Mateo 24, versículo 29 al 31, si usted quiere anota estos pasajes. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En aquel día, hermano, la señal del Hijo del Hombre que vendrá entre las nubes del cielo. Y ojo que cuando Cristo asciende, ¿cierto? Unos ángeles le dicen a los apóstoles, ¿qué miran hacia el cielo? Así como Cristo ha sido alzado al cielo, así mismo volverá. Esa es la certeza que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo volverá, pero ya no volverá como el Cordero inmolado, como el Cordero que guardó silencio ante Herodes, ante Pilato y ante Caifás y ante Anás, sino que será el siervo, el rey que viene a reinar con vara de hierro, viene a establecer justicia. Ya no hay más oportunidades. Primera de Corintios 15, 52. Dice lo siguiente, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya sabemos y tenemos claro que la fiesta de las trompetas que se celebraba en el antiguo Israel, tal como cada una de las fiestas que se celebraba, apuntaba a algo de la vida de Cristo. Nosotros sabemos que la fiesta de las trompetas apunta a un hecho específico. Cristo volverá. Y Cristo volverá a la tierra a derramar juicio, a hacer justicia, a hacer que los malvados paguen, a hacer que los pecadores paguen. Lo que estamos hablando el día de hoy tiene una mirada, ¿cierto? Y una perspectiva desde el Evangelio. Y muchos podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Evangelio? Tiene mucho que ver con el Evangelio. Porque cuando el juicio se derrame sobre el mundo, habrán dos tipos de personas. Personas redimidas, personas salvadas, personas perdonadas por Dios, y personas que aún están en sus pecados, que no se han arrepentido, que no tienen fe, que no son salvas. Va a haber un regalo de salvación eterna por un lado, pero habrá un castigo para aquellos que no tienen fe. Habrá un consuelo, habrá amor profundo, habrá, podríamos decir muchas cosas, pero habrá ternura, habrá compañía, comunión con Dios para sus hijos. Pero para los que están perdidos habrá condenación, castigo, ira. Hay dos caminos en esto. Y hay dos formas de enfrentar la venida de nuestro Señor Jesucristo, o antes de eso, nuestra propia muerte. Como decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hay algunos que vamos a estar vivos, pero otros que van a morir. Cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, va a haber mucha gente viva, pero puede que nosotros no alcancemos a ver esta maravilla o este terror. Depende de la perspectiva. El punto que tiene que ver con cada persona que oye este sermón es en qué posición está usted para enfrentarse con su Creador. Porque el Señor vendrá y habrá dos tratos totalmente diferentes. Amor para uno, castigo para otros. Nosotros como la iglesia esperamos, ¿cierto? Y decimos, Abba Padre, venga Señor, venga pronto. Porque nosotros sabemos que con la consumación de las cosas
con el fin de este mundo, incluso con nuestra propia muerte antes de esto. Nosotros tenemos un regalo eterno de salvación, una eternidad de comunión con Dios. Tenemos una preciosa esperanza. Pero aquellos que aún están en sus pecados, para ellos no hay otro panorama que una perdición eterna. Por tanto, el llamado primordial de esta tarde es aquellos que aún están en sus pecados. Aquellos que aún no son lavados por la sangre del Cordero. Aquellos que aún no se han arrepentido de su pecado, no han creído en Jesucristo como su Salvador y no viven para Cristo hoy día. Si usted, lamentablemente, y haciendo un paréntesis respecto a esto, siempre se relaciona al creyente, ¿cierto?, con la iglesia. Muchas veces podemos decir y preguntar, ¿usted va a una iglesia? ¿Cierto? Pero tenemos que aclarar algo sumamente importante. No toda la gente que está en la iglesia es salva, sin lugar a dudas. Pero todo aquel que está fuera de la iglesia sí está condenado. Vuelvo a repetirlo. No todo aquel que pertenece a una iglesia local, podríamos llamarla, es salvo. Pero todos los que no pertenecen a una iglesia demuestran que están en condenación. Por tanto, la pregunta hoy día quizás se la puedo hacer desde esta perspectiva. ¿Usted pertenece a la iglesia, ya sea espiritual o física? Y si la respuesta claramente que es no, entonces la invitación claramente para usted es la siguiente. Primero, entienda que usted es un pecador. Cuando usted se encuentre y se ponga al espejo de los 10 mandamientos o en Éxodo 20 y empiece a mirarse a sí mismo, preguntarse si usted pone a Dios como lo primero en su vida, y tiene que comprender inmediatamente que no lo ha hecho, porque usted es un pecador, tal como cada uno de nosotros. La diferencia entre un hijo de Dios y el que no es hijo de Dios no es cuánto ha pecado cada uno, es que uno ha sido redimido o no, porque todos somos pecadores. Cuando usted va a Éxodo 20 y se mira al espejo de la ley de Dios, que usted dice la ley que no levantará falso testimonio, o sea, que no mienta, usted tiene que saber que usted ha mentido y por tanto es un transgresor de la ley. Y usted tiene que pagar ese pecado porque tenemos un Dios justo. Si usted se entiende pecador, si usted sabe que en este momento está en una situación de condenación, no pierda más tiempo. Arrepiéntase de su pecado. Mire a Cristo con fe como su Salvador, como su Señor, y viva una vida nueva en pos de Jesús. Conózcalo, sígalo, obedézcalo. Escudriñe su santa palabra. Busque, ¿por qué no?, una iglesia local donde se predique la sana doctrina. Pero aquí lo más importante es que usted se arrepienta de su vana manera de vivir, de su pecadora manera de vivir y de pensar. Pensar que usted a través de sus obras puede llegar al cielo, porque esto no es así. Usted podrá estar muy autoconvencido de que usted a través de sus obras va a ir al cielo. Pero si Cristo viene hoy día y usted tiene ese razonamiento, usted está condenado. La única forma de obtener salvación es por medio de la fe en Jesucristo y en ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario. Cristo murió por sus hijos. Y nosotros como sus hijos ponemos nuestra fe en Él. Creemos que Él no solamente pagó nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día. Se levantó entre los muertos y le vino a anunciar al mundo que su Padre había aceptado el sacrificio, ese sacrificio que ya pagó nuestra maldad. No pierda más tiempo. No pierda más tiempo, porque nos vamos a encontrar con el Señor, ya sea cuando venga en su segunda venida o al salir de nuestros hogares, chocar en un vehículo y morir. La vida nadie la tiene comprada. Pero nosotros, como en su iglesia, sí estamos comprados a precio de sangre. Usted puede formar parte de la familia de Dios si pone su fe en Jesucristo.
Por tanto, la invitación del día de hoy es esa. No pierda más tiempo y vaya a Cristo. Amén. Vamos a orar para poder terminar este servicio evangelístico. Le damos las gracias por estar ciertamente con nosotros, por acompañarnos, y espero que realmente podamos nosotros meditar en las palabras que hemos oído. Amén. Amado Rey y Padre Celestial, le damos gracias por este momento en el que podemos, Señor, compartir su palabra. Oramos y presentamos, Señor, a aquellos que han oído, han escuchado su voz. Y oramos, Señor, para que usted haga un cambio profundo en su vida. Traiga vida nueva, traiga salvación eterna, Señor, a aquellos que oyen. A través de su Santo Espíritu, Señor, traiga vida. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de predicar su palabra. Le damos gracias, Señor, por ser partícipe de su preciosa familia. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús se lo pedimos. Amén.